Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El golpe arancelario de Donald Trump costará $1.5 billones a México, Canadá, China y la Unión Europea. También diputados desechan el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Y México enciende motores con su primer autobús eléctrico. Es miércoles 26 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy pero muy bien informados e informadas. Esta mañana me acompaña Alberto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión. Beto, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Gonzalo, qué gusto estar aquí contigo y nuestros podescuchas. Primero que nada vamos a hablar de las ganadoras de un pase al Summit Mujeres, al Summit Expansión Mujeres, que se llevará a cabo el 24 de abril, en el que estarán los personajes más influyentes del ámbito público y privado. Vamos a hablar sobre cómo impulsar la equidad de género y visibilizar el liderazgo femenino. Ahí va a estar, por ejemplo, Mildred Villegas, directora general de Unilever México. Ayer les dimos otros nombres. Y bueno, las ganadoras de esta dinámica que arrancamos ayer son Sofía, la esposa de Rodrigo, el de la cuenta de Spotify. El usuario es Rodrigo Martínez Vergara, así se puso Sofía. Felicidades, Sofía. También Jimena Gu, Lorena Bracho, Daniel Anguiano y Zaira Italia GG, así se puso de usuaria. Bueno, todas ya recibieron un mensaje con instrucciones para estar ahí y en los próximos días vamos a regalar más pases para este Summit tan interesante. Ojo, hoy fueron solo mujeres ganadoras, pero también vamos a incluir a hombres porque este no es un tema exclusivo de ellas. Tenemos que involucrarnos todos también, y bueno, les dejamos la liga del evento en la descripción del episodio para que vean cómo avanza esta agenda y también cómo pueden obtener sus entradas para este Summit. Ahí nos saludamos, vamos a tener un espacio de Expansión Broadcasting para que pues también vean cómo hacemos estos podcasts y hacemos muchas dinámicas también en nuestros eventos. Y ahora sí, Beto, vamos a platicar de Donald Trump, porque de acuerdo con el think tank estadounidense Tax Foundation, se prevé que la nueva ofensiva arancelaria de Donald Trump afectará las importaciones por un valor de más de 1.5 billones con B de dólares, lo que representa casi 4 veces más que los 380 mil millones que se golpearon por la política arancelaria entre 2018 y 2019 en el primer mandato de Trump. Y pues como ya es costumbre de nuestra compañera Pati Tapia, que siempre nos habla de los aranceles de Donald Trump, pues también nos dice en su nota que este cálculo aún no contempla los aranceles recíprocos que el presidente de Estados Unidos estima anunciar el próximo 2 de abril, los cuales pueden elevar el costo del conflicto pues a niveles sin precedentes, Gonzalo, porque pues de acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos importó bienes por un valor de más de 3 billones de dólares en 2024, así que se estima que cerca de 43% de ese flujo quedará sujeto a nuevos aranceles si es que pues Donald Trump ejecuta su propuesta en su totalidad. Lo siguiente no es novedad, ya hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, que la Unión Europea, China, Canadá y desafortunadamente México somos los objetivos constantes de Donald Trump en esta guerra comercial. Y bueno, estos países, incluyendo México, se perfilan como los principales perjudicados de los aranceles que abarcan sectores sensibles como el acero, que ya tiene aranceles, como el aluminio, que también ya los tiene, el cobre, la madera, los automóviles, los productos agrícolas y también los farmacéuticos. Beto, sin lugar a dudas,
algo que le puede poner un freno muy significativo a nuestra economía, que ya de por sí en estas circunstancias se prevé que tenga un muy mal año. Y bueno, también, como ha pasado en otras ocasiones, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, evitó dar un pronóstico sobre lo que ocurrirá el 2 de abril, cuando Donald Trump revele el resto de sus medidas, y dijo que todo indica, Gonzalo, que pues cada país recibirá su propio sobre como si fuera un examen. Sí, la verdad es que muy extraña la relación que tenemos en estos momentos con nuestro principal socio comercial. Y bueno, también los aranceles presionan las ganancias y elevan los riesgos para los bancos mexicanos. Esto de acuerdo con una evaluación de la calificadora Fitch Ratings, que observa que hay un deterioro en los préstamos y presiones en las ganancias de las instituciones financieras debido al empeoramiento del entorno económico por los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas. La calificadora detalló que la banca en México tiene esta presión en sus ingresos y además un menor margen de utilidad debido a la reducción de las tasas de interés y el aumento de los costos del crédito. Traducción, hay una tormenta muy fuerte que se está generando en la banca nacional, que ya sabemos es un mal presagio cada vez que tenemos pues un retroceso económico. Y como en todos los sectores, Gonzalo, pues los bancos pequeños y medianos son los que tienen la mayor exposición y los sectores industriales sensibles a los aranceles estadounidenses, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando en varios episodios, el automotriz, el agrícola, el energético, el minero, la construcción, pues serán los más afectados, especialmente pues aquellos con menores reservas de capital y modelos de negocio menos diversificados. La calificadora también explicó que a pesar de la diversificación, la recesión inducida por los aranceles debilitará el entorno operativo y afectará pues el desempeño financiero general de los bancos, Gonzalo. Sí, y bueno, en la nota fea del día, en una votación dividida, los diputados desecharon el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. El exgobernador de Morelos y exfutbolista habló desde la tribuna de la Cámara, donde estuvo rodeado de diputadas que lo protegieron físicamente y gritaron: no está solo, no está solo, y en su intervención ofreció presentarse a la fiscalía, pero no renunció al fuero, es decir, da lo mismo si se presenta o no se presenta a la fiscalía a declarar. Y bueno, la verdad es que fue un momento pues bastante tenso en la Cámara de Diputados, ya que pues muchas diputadas, sobre todo diputadas, estaban a favor de desaforar al exgobernador. Sí, Gonzalo, en uno de estos tantos momentos bochornosos y lamentables que nos regala la política mexicana, pues con 291 votos a favor, 158 en contra y 2 abstenciones, como bien dices, la Cámara de Diputados acordó desechar esta solicitud de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien hay que recordar que fue acusado de tentativa de violación sexual por su media hermana Nidia Fabiola Blanco, por lo que el asunto regresó a la Fiscalía de Morelos. Este caso pues rompió también, hay que mencionarlo, la unidad de Morena, pues una parte respaldó la decisión, Gonzalo, mientras que pues legisladoras, como ya bien dices, respaldaron a Cuauhtémoc Blanco y otras pues le dijeron que solicitara la licencia y quedara sin el fuero para que enfrente pues a la justicia. Correcto, bueno, 25 diputados de Morena, 37 del Partido del Trabajo votaron en contra del desechamiento, junto con 64 de Acción Nacional y 25 de Movimiento Ciudadano. Pero al perder la votación, el asunto no se devolvió a la sección instructora de la Cámara para eventualmente desaforar a Blanco y que enfrente las investigaciones y un eventual proceso judicial sin fuero. Ganó la votación de legisladores de Morena, el Partido Verde, el PRI, quienes aseguraron que al desechar el dictamen como se avaló no se propicia injusticia, sino que se integra una carpeta de investigación con pruebas que determinen si Blanco es responsable o no de la acusación. Insisto, una decisión muy polémica, sobre todo entre las diputadas de nuestra Cámara. Y bueno, cambiando de tema y nos vamos a quedar tantito en el gobierno, pues ahora es juez y parte en materia de transparencia. Sin embargo, pues los especialistas observan un conflicto de interés bastante importante. Aquí lo platicamos, el 20 de marzo se hizo oficial la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se derogó la Ley General de Transparencia que estuvo vigente desde 2016 y con esto desapareció ya el INAI. Ayer lo platicábamos con Pati Tapia, la relevancia que tuvo este organismo, con todos sus defectos, con todos sus bemoles,
Sin embargo, la realidad es que durante los años que existió este organismo, la realidad es que nos permitió a muchas personas, a muchos ciudadanos, a muchos periodistas acceder a datos que de otra manera hubieran quedado en la opacidad. Consumatum est, dicen por ahí, mi querido Gonzalo, y nuestra compañera Brenda Yáñez, pues en su nota nos cuenta que estas tareas de transparencia son responsabilidad ahora de Transparencia para el Pueblo, un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro. Pero bueno, como dicen los expertos también que platicaron con nuestra compañera, los cambios en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum pues tendrán diversas implicaciones en garantizar no solo el acceso a la información, sino proteger la calidad de la información que te están brindando, Gonzalo. Como dices, el INAI no era perfecto, tenía muchos bemoles, pero finalmente la información ahí estaba. Y es una institución que se formó en el cambio democrático que tuvimos, en el cambio político, los cambios políticos que hemos tenido en los últimos 25 años. Como dices, ninguna institución es perfecta, no obstante, creo que esta era una de las más nobles en su intención. Pero bueno, Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México, consideró que estará en juego la credibilidad del nuevo sistema de transparencia, pues ahora toda la cadena, desde la recepción de solicitudes de información hasta la resolución de recursos de inconformidad, estará en manos del gobierno. Todo el proceso, todo el análisis va a quedar en manos del gobierno. Es como si a mí me pidieran mis datos personales y yo mismo edito, modifico, decido qué presento y qué no presento en un caso importante. Y esto también lo alerta María de Los Ángeles Estrada, quien es directora de la Iniciativa de Transparencia, Honestidad e Integridad del TEC de Monterrey, Gonzalo, porque advierte que otro riesgo es que justamente el ejercicio del derecho al acceso a la información se va a ver afectado tanto a nivel federal como estatal, con posibles retrasos en la entrega de la información requerida por los ciudadanos, debido a la desarticulación que sufrirá el Sistema Nacional de Transparencia. Y hay un tema muy importante también en este cambio, y es que se perderá el anonimato al solicitar la información. De esta forma será mucho más complicado realizar investigaciones periodísticas, la cobertura en temas sensibles como casos de corrupción dejará de hacerse, sobre todo porque hay una exposición del nombre de la persona que está investigando estos asuntos. Recordemos que México es uno de los países también más complicados, más peligrosos para ejercer este oficio, y la realidad es que, pues bueno, la democracia suele morir en la opacidad. Y por lo mismo es importante, o era importante, mantener cierta apertura en la información pública, que además pues tiene que ver con todos nosotros, todas las personas, todos quienes vivimos en este país tenemos un interés legítimo de conocer cómo funciona, cómo opera nuestro gobierno, y ahora esto ha cambiado de manera radical. Hay un tema también muy importante que seguramente veremos en las próximas semanas, Beto, y esto fue a nivel federal. No olvidemos que en los estados también existen organismos de transparencia locales que sin duda también irán tomando decisiones de esta naturaleza, sobre todo creo que los estados gobernados por Morena, que ya son la mayoría en el territorio nacional, harán un giro a la desaparición de estos organismos, organismos locales. Y lo más estos organismos de transparencia locales. Perdón, Beto. Y lo más lamentable, Gonzalo, es que, como dices, el INAI era una herramienta para todo el público, para todos los ciudadanos, la gente en México, pero era una herramienta poderosísima para los periodistas en el país. Ayer, justamente como dices, platicabas aquí con Pati Tapia y ¿cuántas investigaciones periodísticas no surgieron de la información que daba el INAI? Y ahora sí me parece que está en duda si esto se podrá volver a ver. Correcto. Pero bueno, estimados podescuchas, leemos el comentario de Aurora Ramírez, que nos escribió ayer diciendo: si les preocupa el INAI, revisen la ley de archivos, ahí da derecho para pedir información, la plataforma de transparencia seguirá funcionando, ojalá cumplan. Pues sí, ojalá cumplan. Y bueno, ¿qué opinan, podescuchas? ¿Confían en que la transparencia de información seguirá igual? ¿Consideran que habrá una pérdida grave en este aspecto? Ya saben que siempre leemos todos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, @expansiónmx, y también nos pueden dejar su mensaje en la cajita de comentarios que está en cualquiera de las plataformas
en la que nos están escuchando. Bueno, esta nota, mi querido Beto, es tu mero mole, porque los transportistas advierten que el balizado de camiones no frenará el robo de carga. Los expertos coinciden en que se necesita un enfoque integral que combine mayor presencia de la Guardia Nacional en carretera, el uso de tecnologías avanzadas de rastreo y una mejor coordinación con las entidades estatales y federales. Pero para arrancar este tema, y quienes no conocen de esto, ¿qué es el balizado? Pues mira, Gonzalo, es básicamente pintar o poner a la vista en los camiones los números de identificación de las placas a través de pintura, de una lona, es decir, que se pueda ver en los camiones algo que los identifique. Pero más allá de eso, es como tú dices, mi mero mole, pero también es atole para el dedo para el sector autotransportista, ¿no? Fíjate que pensar que se puede con esta medida frenar el robo al autotransporte, que es un serio problema en México, Gonzalo. Como paréntesis, hay que recordar que el año pasado, en 2024, se registraron casi 16,000 robos al autotransporte federal en nuestras carreteras, un 9.1% más que en 2023, pues vamos a ver si esta medida frena pues ese robo que está padeciendo el sector autotransportista. Coincido contigo, Beto, porque además suena como una solución hasta casi de broma, ¿no? En algunos aspectos, como si de verdad nadie se le había ocurrido antes haber hecho esta medida. Bueno, sí existían, lo hemos visto en varias autopistas, lo vemos en varios transportes. No obstante, el problema de fondo sigue existiendo y es la enorme inseguridad por la que atraviesan los transportistas de nuestro país. Según cálculos de la Canacar, además, balizar cada camión costará alrededor de 1,500 pesos, y aunque la cifra parece poco o poca, afecta sobre todo a las personas con flotillas grandes, desde luego, que, a ver, si tienes 100 camiones, estamos hablando ya de 150,000 pesos, y no es una cosa además sencilla en términos operativos. Tienes que mantener la flota todo el tiempo en las carreteras para generar esta ganancia, es decir, logísticamente hablando también es un crucigrama. Para una empresa que tiene 100 camiones, la verdad es que 150,000 pesos, claro que los pueden absorber, pero justamente lo que dices, Gonzalo, es una monserga. Hay que parar los camiones, hay que parar los camiones, hay que el tiempo que se vayan a tardar en balizarlos, y claro, todos tienen contratos que cumplir. La logística en este país es just in time. Bueno, tendría que ser así. Entonces, tú para un camión y vas a dañar a alguna empresa. Entonces, también me parece que no es una buena medida, porque es además una carga administrativa que no va a ayudar en nada. Y además te voy a decir una cosa, es nuevamente responsabilizar de la seguridad a la víctima. Son los transportistas, las empresas, las que están padeciendo la enorme inseguridad que hay en las autopistas de nuestro país, y son a ellas, a las propias empresas y a los transportistas, a los que los obligan a realizar cambios en su operación. Como ya lo mencionábamos, podrá parecer poco el monto que hay que destinar a este balizado. No obstante, esto va más allá de detener el camión. Implica modificar todos los esquemas o un esquema de trabajo durante cierto tiempo, que al final de cuentas, ya lo decías tú, la logística se basa en la precisión en la entrega, en la precisión en la operación. Por lo mismo, de tener un camión ciertas horas o ciertos minutos, tratar de organizarte para poder realizar estos cambios, cuesta dinero. Es dinero el que se está perdiendo. Sin duda, Gonzalo, y querer verte la cara, ¿no? Como dices, o sea, encima de todo. Ayúdame a ayudarte. Tú pinta tus camiones y con eso voy a fingir que voy a garantizarte la seguridad en las carreteras de este país. Voy a hacer de cuenta que no se están realizando entre 43 y 44 robos diarios, y pues tú tendrás que absorber además el costo. Correcto. Pero bueno, hemos recibido un par de mensajes vía Spotify, como el del usuario Bohan, mencionando que están interesados en temas de transporte alterno y no propiamente sobre la industria automotriz. Así es que les traemos la siguiente nota muy positiva. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi estimado Bohan, así como todos los podescuchas que nos han pedido información sobre temas de transporte alterno, México encendió ya motores con Taruk,
que es nuestro primer autobús eléctrico. Este vehículo abre un espacio para la innovación nacional y demuestra pues la perseverancia y la colaboración que puede tener nuestro país y que lo podrían mover hacia un futuro más autónomo, competitivo y sustentable. Sí, Gonzalo, pues como bien comentas, México presentó Taruk, el primer autobús eléctrico con motor de fabricación nacional, lo que representa un hito tecnológico y marca el inicio de una nueva etapa en la industria nacional del transporte público. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, otorgó la certificación Hecho en México a este vehículo que fue desarrollado por las empresas Dina y Megaflux, instituciones públicas y centros de investigación, y pues es fabricado en Iztapalapa. De Iztapalapa para todo el mundo, Taruk, que además su motor eléctrico ya superó pruebas técnicas bastante rigurosas y dijo que, Ebrard dijo que este vehículo comenzará a circular de manera regular y aspira a competir en desempeño con modelos similares fabricados en Asia, porque ofrece una mayor autonomía y eficiencia. Una buena noticia, la verdad, en términos de movilidad, sin lugar a dudas, mi querido Beto. Sin duda y orgullosamente también pues hecho por empresas como Dina, ¿no? Que compite con monstruos a nivel internacional y que es pues bastante digna en todo lo que produce en territorio nacional, Gonzalo. Pues bueno, estimados podescuchas, ya ven que sí los leemos, así es que sigan mandándonos sus comentarios, sigan recomendándonos, escuchándonos, que aquí les vamos a tratar de traer siempre la mejor información. Y bueno, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de mitad de semana. Un gusto, mi querido Gonzalo, y saludos a nuestra audiencia. Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.